Y si te dijera que el abuso narcisista no solo te hiere emocionalmente, sino que también puede cegarte espiritualmente, haciendo casi imposible escuchar la voz de Dios, confiar en tu propio discernimiento o incluso distinguir la verdad de la mentira. Si quieres aprender a identificar estas mentes, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desarmamos la manipulación cada semana. Tal vez lo hayas experimentado en una familia tóxica donde todos encubren al padre o madre, hijo o hija narcisistas y te tachan de problemático por decir la verdad. Tal vez hayas estado en un entorno donde cuestionar un comportamiento dañino te lleva a ser el villano, el excluido o incluso a aislarte, incluso cuando sabes que algo está mal. Puede que hayas notado que poco a poco pierdes la capacidad de confiar en tu propio discernimiento, que te hacen sentir equivocado, porque los narcisistas y sus seguidores parecen tan seguros de su versión de la realidad. Lo que vamos a explorar hoy te ayudará a comprender que no estás loco, que no estás sola y que esta experiencia devastadora tiene un nombre y un patrón. Vamos a descubrir cómo el abuso narcisista genera ceguera espiritual, no solo en las relaciones interpersonales, sino también en familias, iglesias y comunidades enteras donde operan los narcisistas. Descubrirás lo que enseñan las escrituras sobre cómo la manipulación y el gaslighting afectan tu visión espiritual y aprenderás a proteger tu capacidad de ver la verdad de Dios, incluso cuando estás rodeado de engaño. El efecto de los 1000 cortes. El abuso narcisista no se limita a una sola persona tóxica que te lastima. A menudo involucra a familias enteras, iglesias, lugares de trabajo o comunidades que apoyan y encubren a la persona narcisista y participan en el abuso, ya sea de forma activa o pasiva. A este tipo de abuso se lo llama el de los 1000 cortes. Proverbios 27:15 habla de una mujer rencillosa, que es como el goteo de un techo con goteras durante una tormenta. Es ese goteo constante de manipulación, de gaslighting, de envenenamiento, de confusión espiritual, lo que se infiltra en tu alma. No se trata de un abuso dramático y evidente que puedes señalar y decir, esto que estás haciendo está claramente mal. Esto es más bien como una erosión sutil e insidiosa de la verdad que se produce poco a poco. Así es como funciona. La persona narcisista te convence de una pequeña cosa que no se ajusta del todo a la verdad de Dios, creando así una base para cada vez más engaños hasta que te encuentras alineado con su ilusión en lugar de la realidad. Cada pequeño permiso que le das abre paso a lo siguiente. Te dicen que mantengas la paz, que no causes problemas, que perdones y olvides. Y poco a poco vas renunciando a tu capacidad, dada por Dios, de discernir la verdad de la mentira. El peligro espiritual de la manipulación narcisista. Lo que hace que el abuso narcisista sea particularmente peligroso espiritualmente es que los narcisistas son maestros de la manipulación, que a menudo utilizan lenguaje y conceptos espirituales para controlarte. Citarán las escrituras, sí, pero fuera de contexto. Afirmarán hablar en nombre de Dios o usarán tu fe en tu contra. En 2 Corintios 10:5 se nos dice: destruid argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y someted todo pensamiento a Cristo. Pero el abuso narcisista nos bombardea con pensamientos y argumentos que se oponen a la verdad de Dios, haciéndonos sentir culpables por cuestionarlos. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 15:14 cuando dijo: dejadlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Cuando los narcisistas se posicionan como autoridades en la familia o en lo espiritual, o cuando son alentados por personas espiritualmente ciegas, crean ceguera colectiva en todos los que los siguen. La tragedia es que todos caen juntos en el hoyo convencidos de estar en el camino correcto. Las 4 etapas de la ceguera espiritual. ¿Cómo te ciega espiritualmente de forma sistemática el abuso narcisista? Permíteme explicarte las etapas porque comprender este proceso puede ayudarte a reconocerlo y resistirlo. Etapa 1. Creer en la voz segura. Confundir la seguridad con la autoridad espiritual. Proverbios 14:15 dice: el ingenuo cree cualquier cosa, pero el prudente reflexiona sobre sus pasos. Los narcisistas hablan con convicción, con una seguridad inquebrantable.
citan las escrituras con fluidez, interpretan eventos espirituales con facilidad y se comportan como si tuvieran discernimiento divino. Y como suenan tan seguros, empiezas a dudar de tu propia capacidad para escuchar a Dios con claridad. Piensas, tal vez son más maduros espiritualmente que yo. O peor aún, tal vez soy yo quien está engañado y no sé entender lo que me quiere decir. Pero debemos recordar, la seguridad no es lo mismo que la unción. La audacia no es lo mismo que la verdad. Algunas de las mentiras más peligrosas se dicen con una seguridad inquebrantable. Y al enemigo le encanta usar la arrogancia espiritual para silenciar tu discernimiento. Así es como empieza, no con un engaño total, sino con un desplazamiento sutil. Poco a poco dejas de confiar en tu propia capacidad para discernir la verdad y empiezas a delegar esa confianza en alguien que parece tener más autoridad de la que realmente tiene. Etapa 2. Renunciar a tu soberanía divina. Intercambiar tu herencia espiritual por una falsa seguridad. 1 Corintios 7:23 dice: ustedes fueron comprados por un precio, no se hagan esclavos de los hombres. Pero bajo la influencia del control narcisista, poco a poco empiezas a creer que necesitas a esta persona para comprender la voluntad de Dios para tu vida. Dudas de tu capacidad de discernimiento, así que te sometes. Dejas de acudir directamente a Dios y en cambio lo haces a través de ellos. Este es el núcleo de la codependencia espiritual, donde su voz se vuelve más fuerte que la de Dios en tu vida. Puede parecer sabiduría, humildad o sumisión, pero en el fondo hay miedo. Temes que sin su aprobación o su guía te desmorones o te alejes de la voluntad de Dios. Y aquí radica el peligro. Cuando dependes de un mediador humano en lugar de Jesús, dejas de tener una relación con Dios. Estás en una religión moldeada por el control de otra persona. Eso no es humildad, eso es esclavitud espiritual. Dios nunca quiso que nadie, ni un pastor, ni un padre, ni un cónyuge, ni un líder espiritual reemplazara su voz en tu vida. Solo Jesús es tu mediador y su espíritu es tu guía. Etapa 3. Alinearte con su realidad en lugar de la de Dios. Cuando el engaño se vuelve profundamente espiritual. Isaías 5:20 nos advierte sobre este tipo de inversión diciendo: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que convierten la oscuridad en luz y la luz en oscuridad. El abuso narcisista no solo confunde tu pensamiento, sino que reprograma tu conciencia. Empiezas a llamar amor a lo que en realidad es control y rebelión a lo que en realidad es verdad. Empiezas a creer la versión que tienen de ti, difícil, desagradecido, desobediente, y reprimes la verdadera voz de Dios que dice que fuiste creado de manera admirable y maravillosa, que estás llamado a caminar en la verdad y la luz. Cuando dicen, estás causando división, puede sentirse como un fracaso espiritual, aunque Jesús dijo que vino a separar la verdad de la mentira. Esto no es solo confusión mental, es una inversión espiritual. Y si no lo reconocemos, terminaremos defendiendo las mentiras de los narcisistas mientras rechazamos la verdad de Dios. Etapa 4. Idolatría. Cuando la ceguera espiritual se sella. Esta es la raíz que a menudo se oculta bajo la superficie. Cuando elevamos la voz de la persona narcisista por encima de la de Dios, no solo estamos siendo manipulados, sino que estamos desviando nuestra adoración. El Salmo 115 dice que quienes hacen ídolos se volverán como ellos, ciegos, mudos, incapaces de discernir. Romanos 1 hace eco de esto, explicando que cuando las personas conocían a Dios pero se negaban a glorificarlo, sus pensamientos se volvieron vanos y su necio corazón se oscureció. Esta es la ley espiritual de la idolatría. Aquello que adoras, empiezas a reflejarlo. Cuando buscamos validación, dirección o identidad en las personas narcisistas en lugar de en Dios, comenzamos a perder de vista quiénes somos, qué es la verdad y hacia dónde nos guía Dios. No siempre se siente como idolatría. Puede sentirse como lealtad, respeto a la autoridad o ser la persona más madura. Pero si les obedecemos antes que a Dios, confiamos más en ellos que en Dios, les tememos más que a Dios, entonces eso es idolatría. Y la consecuencia espiritual es ineludible: confusión, ceguera y esclavitud.
El efecto del traje nuevo del emperador. Lo que hace que el abuso narcisista sea tan poderoso y peligroso es que a menudo crea lo que se llama el efecto del traje nuevo del emperador. ¿Recuerdan esa historia? Todos fingían ver las hermosas vestiduras del emperador porque temían admitir que no las veían. Al final, todos vivían en el mismo autoengaño hasta que un niño tuvo el valor de decir: el emperador está desnudo. Esto se ilustra perfectamente en Primera de Reyes 22, donde el rey Acab tenía 400 falsos profetas que le decían exactamente lo que él quería oír. Todos coincidían: ve a la batalla, serás victorioso. Pero había un profeta, Micaías, que proclamaba la verdad de Dios y advertía de la derrota. El rey narcisista y sus cómplices crearon presión para ver lo que no existía y para aceptar el engaño colectivo. Micaías se convirtió en el problema, no los 400 falsos profetas. Así es como funciona el abuso narcisista en las familias, las iglesias y las comunidades. El narcisista crea ceguera y engaño colectivos entre sus cómplices y seguidores. Segunda de Tesalonicenses 2:10-12 explica este fenómeno. Perecen porque se negaron a amar la verdad. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean la mentira. Cuando los grupos rechazan la verdad colectivamente en favor de lo cómodo o conveniente, Dios permite que se dejen llevar por el engaño. La realidad del narcisista se convierte en la realidad de toda su familia, de todo el grupo, y todos ven las mismas mentiras como verdades o como lo normal. Los amantes de la verdad que conservan la visión espiritual. Lo fascinante es que siempre hay excepciones. Siempre hay personas que conservan su visión espiritual, incluso en medio de la manipulación narcisista y la ceguera colectiva. ¿Qué las hace diferentes? Aman la verdad más que la comodidad. Juan 8:32 promete: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estas personas están dispuestas a sentirse incómodas, aisladas e incluso rechazadas por amor a la verdad. Mantienen su relación directa con Dios a pesar de la presión para conformarse a la versión de la realidad de los narcisistas. El Salmo 25:5 les llega al corazón. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios mi Salvador. Pero esto no es solo una oración silenciosa, sino un grito de guerra espiritual. Son personas que, como Jeremías, oyen a Dios decir: deja que este pueblo se vuelva a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Jeremías 15:19. Están dispuestos a meterse firmes en la verdad en lugar de caer en el engaño de la multitud. Ejemplos bíblicos de manipulación narcisista y ceguera espiritual. Las escrituras están llenas de ejemplos de manipulación narcisista que generan ceguera espiritual y son increíblemente instructivos para nosotros hoy. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús. El ejemplo más evidente es la jerarquía religiosa en tiempos de Jesús. En Mateo 23:16, Jesús los llamó guías ciegos. Estos eran líderes narcisistas que usaban su autoridad espiritual para controlar y manipular a la gente. Tenían la palabra de Dios, pero su orgullo y su necesidad de control les impedían ver la verdad. Su liderazgo narcisista creó una ceguera colectiva en sus seguidores, quienes no pudieron reconocer al Mesías cuando estaba frente a ellos. La corte del rey Acab. También vemos esto en la corte del rey Acab, que mencioné anteriormente. Acab era un narcisista clásico que se rodeó de personas que le decían lo que él quería escuchar. 400 falsos profetas contra un profeta verdadero. El rey narcisista recompensaba la conformidad y castigaba la verdad. Micaías se mantuvo firme con la verdad y fue encarcelado por ello. Esto nos muestra que los narcisistas a menudo tienen muchos cómplices que participan en la ceguera espiritual. La rebelión de Absalón. Luego está Absalón, en 2 de Samuel 15, quien usó tácticas narcisistas clásicas para poner al pueblo en contra de su padre David. Se presentó como la solución a todos los problemas, criticó el liderazgo de David y poco a poco se ganó el corazón del pueblo mediante la manipulación y falsas promesas. Toda una nación fue engañada por su encanto narcisista y sus mentiras. Liberarse de la ceguera espiritual narcisista. ¿Cómo nos liberamos de esta ceguera espiritual que genera el abuso narcisista? ¿Cómo mantener la visión espiritual cuando se está rodeado de manipulación y engaño? Aquí les comparto unas estrategias.
Reconoce que estás en una guerra espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. El abuso narcisista es una guerra espiritual. Deja de sorprenderte por la batalla por tu mente y tu alma. Comprende que mantener la verdad requiere resistencia activa, no aceptación pasiva. Aléjate del entorno narcisista cuando sea posible. Este suele ser el paso más difícil, pero también el más necesario. Segunda de Corintios 6:17 dice: salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. A veces la separación física es necesaria para la claridad espiritual. No puedes mantener la perspectiva mientras te dejas llevar por la manipulación y el gaslighting narcisista. El entorno moldea la percepción más de lo que queremos admitir. Regresa a una relación directa con Dios. Jeremías 33:3 promete: clama a mí y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inescrutables que tú no conoces. Deja de mediar tu relación con Dios a través de una persona narcisista o sus cómplices. Recupera tu capacidad de escuchar la voz de Dios directamente. Pon todo a prueba con las Escrituras, no con lo que diga el narcisista o sus seguidores. Tu relación con Dios es personal y directa. Busca personas que amen la verdad más que la paz. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó y oyó. Busca personas que valoren la verdad por encima de la comodidad, que estén dispuestas a ser impopulares por la honestidad. Cultiva relaciones fuera de la influencia narcisista. Crea un entorno donde puedas rendir cuentas por lo que haces mal y también donde se exponga lo malo y se lo confronte, para poder mantener la visión espiritual. Con personas que no te presionen para que te conformes con mentiras o para que normalices lo que está mal. Arrepiéntete de la idolatría. Primera de Juan 5:21 advierte: hijitos, guárdense de los ídolos. Reconoce dónde has dado más importancia a la voz del narcisista que a la de Dios, dónde has confiado más en su manipulación que en la verdad divina. Arrepiéntete de haber entregado tu discernimiento, un don divino, a la autoridad narcisista. Recupera tu soberanía espiritual bajo Dios, no independientemente de Dios, sino dependiendo de Él en lugar de depender de estas personas. El costo y la recompensa de la visión espiritual. Mantener tu visión espiritual en medio de la manipulación tendrá un precio. Podría ser tachado de rebelde, de conflictivo, de inestable. Podrías perder relaciones con personas que prefieren mentiras cómodas a verdades incómodas. Podrías encontrarte solo como Micaías, proclamando la verdad mientras todos los demás se adaptan al engaño del narcisista. Pero la recompensa vale la pena. Juan 8:32 promete que la verdad os hará libres. Al mantener tu visión espiritual, mantienes tu libertad. Puedes volver a escuchar la voz de Dios con claridad. Puedes confiar en tu discernimiento una vez más. Puedes reconocer la manipulación por lo que es. Puedes caminar en una relación auténtica con Dios en lugar de una religión o de una dinámica familiar distorsionada y controlada por alguien narcisista. Jesús dijo en Juan 9:39: para juicio he venido al mundo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Cuando eliges la verdad sobre la comodidad, cuando eliges una relación directa con Dios por encima de la mediación narcisista, cuando estás dispuesto a mantenerte firme en lugar de conformarte a las mentiras, estás eligiendo ver con los ojos que Jesús te da en lugar de la ceguera que crea el narcisista, recuperando la visión espiritual. Si has caído en la ceguera espiritual narcisista, hay esperanza. Dios es quien restaura la vista. El Señor da vista a los ciegos. Él puede restaurar tu visión espiritual, tu discernimiento y tu capacidad para distinguir la verdad de la mentira y el bien del mal. Comienza por reconocer dónde te has cegado. Confiesa dónde has elegido la comodidad por encima de la verdad, dónde has dado más importancia a las voces humanas que a la voz de Dios. Pídele a Dios que te devuelva la visión espiritual y te dé valor para mantenerte firme en la verdad, incluso cuando se sienta incómoda o poco popular. Luego comienza a reconstruir tu relación directa con Dios.
Lee las escrituras por ti mismo, en lugar de aceptar las interpretaciones distorsionadas del narcisista. Ora directamente a Dios, en lugar de hacerlo a través de intermediarios humanos. Confía en el Espíritu Santo para que te guíe a toda la verdad, como Jesús prometió en Juan 16:13. Y finalmente, busca una comunidad con otros amantes de la verdad. Necesitas personas que te hablen con la verdad, incluso cuando sea difícil de escuchar, que valoren la honestidad por encima de la falsa armonía, que estén comprometidas con una relación auténtica con Dios. El camino de regreso a la visión espiritual no es fácil, pero vale la pena, porque cuando vuelves a ver con claridad, puedes caminar libremente de nuevo, en la verdad, en una relación auténtica con Dios y en el propósito que Él tiene para tu vida. Gracias por invertir este tiempo en tu sanación y en tu crecimiento. No olvides dejar tu like si te ha servido lo que escuchaste hoy y compártelo con quien lo necesite. También me encantaría leerte en los comentarios. Avísame si te interesa que hable de un tema en particular. Suscríbete para no perderte nuestra próxima sesión y sobre todo, cuida mucho de ti. Soy Katy Fernández, coach de vida y relaciones, especializada en abuso narcisista. Si estás pasando por una situación compleja que no sabes cómo manejar, recuerda que ofrezco asesorías privadas de coaching. Te dejo los detalles en la descripción. Hasta la próxima.